noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No estás lejos del reino de Dios. Lección eucarística: pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Primera lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Teme al Señor tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y observa todos sus mandamientos y preceptos que yo te mando todos los días de tu vida, a fin de que prolonguen tus días. Escucha pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Palabra de Dios. Al Salmo 17 respondemos: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Segunda lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes de la anterior alianza, porque la muerte les impedía permanecer. En cambio Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque Él lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento posterior a la ley consagra al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28b al 34. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios, y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 31 de octubre del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios.
amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. La primera lectura forma parte de lo que se conoce como los mandamientos deuteronómicos, que son una especie de catequesis de la escuela que encierra el famoso Shema, es decir, Israel, de la religión deuteronómica, que los israelitas piadosos recitan todos los días, que está en los pequeños rollitos de las puertas de las casas, en las cajitas de las filacterias, que se ponen para rezar en el muro del templo. La afirmación rotunda del monoteísmo es propia de la teología de esta escuela que inspiró la reforma del rey Josías, cuando el libro se encontró, como nos narra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 10 siguientes. En unas obras del templo se invita a Israel a pensar su Dios, a guardarle en fidelidad en cada instante y amarlo sobre todas las cosas y sobre todos los dioses, porque en este texto combate claramente el politeísmo. Los israelitas deben llevar esto en su corazón, y por eso copiaron la costumbre oriental de hacer como amuletos y símbolos en las manos y en los brazos, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas sus fuerzas, como lo veremos en el Evangelio, es dedicarle nuestro ser. Es el monoteísmo de Israel un verdadero valor. No nos quedemos en la palabra ni en el concepto. Israel es monoteísta por muchas razones socio-religiosas. No obstante, no comenzó así su historia. Los patriarcas, los padres del pueblo eran politeístas o al menos tenían sus dioses familiares con respecto a otros. Los valores de un Dios creador y hacedor del mundo se introducen después en la religión de Israel. Para Israel, independientemente de la teología de la revelación, al llegar a ser monoteísta se explica por sus vidas, por sus sufrimientos en la esclavitud de Egipto y por la fuerza que encontraron en el Dios Yahvé que los llevó a la libertad. La segunda lectura vuelve sobre la carta a los hebreos. Es, probablemente en el capítulo 7 de Hebreos, una de las costumbres de esa carta. En el texto de hoy compara a los sacerdotes de la antigua alianza y a Jesús. En el texto es muy importante la permanencia del sacerdocio de Cristo para siempre. El autor, que es un gran exégeta, apoya así todo el capítulo 7 y en el Salmo 110, como oráculo del sacerdocio de Cristo, superior y más perfecto que el sacerdocio levítico, el sacerdocio judío. Este para siempre determina incluso la perfección del ministerio sacerdotal de Jesús. Su sacrificio no es de cosas, de víctimas, sino de entrega absoluta de sí mismo en la cruz. La lectura nos ofrece los tonos polémicos que el autor quiere poner sobre la mesa. Es una polémica contra el sacerdocio levítico y ritual. Aquellos morían y eran sucedidos por sus hijos y familiares, lo cual denota la precariedad de ese sacerdocio. Pero con Jesucristo no puede suceder así, porque su sacrificio de amor llevado a cabo en la cruz es un sacrificio eterno que abarca toda la historia. Ya no son necesarios los sacrificios rituales a Dios, porque Jesucristo los ha hecho ineficaces. Los sacerdotes antiguos debían purificarse personalmente antes de ofrecer un sacrificio por el pueblo, pero Jesús, el Hijo de Dios, ha puesto fin a una religión que nos salva. Solamente salva y para siempre el sacrificio de su amor por todos nosotros ofrecidos a Dios. Y dentro del Evangelio, a la pregunta que le hace a aquel escriba, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Al cual el Señor responde, Shema Israel, escucha Israel. Por eso el primer mandamiento se da a través de una acción, el aprender a escuchar. La escucha es el arte de aprender a obedecer, donde siempre el pueblo de Israel, por no obedecer, por no escuchar. De ahí vienen los grandes problemas de la humanidad del ser humano. Por eso el Señor recalca siempre el aprender a escuchar. El escuchar se da a través del silencio. Nosotros debemos ser silencio para escuchar la voz de Dios, para escuchar la voz de nuestra conciencia, para aprender a obedecer la voluntad de Dios. Aquel que aprende a escuchar, aprende a obedecer. Aquel que aprende a obedecer, aprende a amar. Y aquel que aprende a amar, comprende cuál es la voluntad de Dios. Y por ello también el Señor agrega, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
cómo el sentido de la vida cristiana se resalta en aprender a amarse a sí mismo, encontrarse consigo mismo, que uno es imagen de Dios, y a partir de ello encontrar a mi hermano, que es imagen de Dios, y no solo mi hermano, sino también la misma creación. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no saber escuchar tu voz, en el cual me dice lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor, como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo. Oh Jesús, para ti muero. Oh Jesús, tuyo soy, en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.